Bien, entonces continuando con la clase, ahora vamos a hablar de la neumonía, ¿sí? Ustedes saben que la neumonía está producida principalmente por el Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Sabemos que son cocos unidos en forma de cadena y eso lo llamamos estreptococo, ¿no? Los estreptococos, habitualmente con la tinción Gram, hemos dicho que se tiñen de color púrpura, ¿no? Violeta, ¿no? Entonces acá estamos viendo un esputo, ¿no? Una baciloscopia. En este caso es un esputo seriado, ¿no? Este es un esputo, ¿no? Lo que está con rojito es la saliva y los coquitos se ven de color violeta, ¿no? Los coquitos se están viendo de color violeta. ¿Qué es ¿Cómo se dividen los estreptococos? Principalmente vamos a encontrarnos con dos importantes grupos, el estreptococo piógenes y el estreptococo pneumoniae, ¿sí? Hay otros tipos más, pero los más frecuentes son el estreptococo pneumoniae y el estreptococo piógenes. Entonces, tenemos que recordarnos, piógenes, estreptococo pneumoniae. ¿Qué características tiene el estreptococo pneumoniae? Como hemos dicho, el estreptococo pneumoniae habita habitualmente en la cavidad, en la mucosa nasal y faringea. Habita en la mucosa nasal y faringea, ¿no? Y el estreptococo pneumoniae principalmente va a proliferar en gran cantidad. ¿Quiénes son los que tienen mayor cantidad de neumonías? Principalmente o niños o adultos, ¿no? Adultos de la tercera edad. Pero también se puede encontrar en personas de 40, 50 años, sí, obviamente que sí. Pero el estreptococo pneumoniae generalmente prolifera con más facilidad en los extremos de la vida, ¿no? Ahora, ¿cómo se produce la neumonía? Obviamente, habitualmente tiene que haber unas bajas de las defensas. ¿Cuál es la causa más baja de defensa de una persona cuando tiene una infección, un resfrío, ¿no? El resfrío obviamente está producido por los virus y los virus van a atacar, van a debilitar las fosas nasales, los virus van a debilitar las fosas nasales, van a alterar la flora microbiana normal, ¿no? Los virus van a alterar la flora microbiana normal. Así que los estreptococos pneumonias que se encontraban viviendo tranquilamente en la cavidad nasal posterior a un resfrío, a una alteración de la microbiota normal, entonces van a comenzar a proliferar los estreptococos pneumonias, ¿no? Y los estreptococos pneumonias van a descender, van a bajar por las vías aéreas, ¿no? Entonces, el estreptococo pneumoniae que habitualmente vivía en la cavidad nasal va a comenzar a descender, como por las vías respiratorias altas, la tráquea, los bronquios, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque cuando el estreptococo pneumoniae vaya proliferando a nivel de la tráquea, de los bronquios, generalmente va a tener lo que se llama bronquitis, ¿no? Una persona va a tener bronquitis. Les digo esto porque antes de que la persona tenga neumonía propiamente dicho, antes de que la persona esté infectado sus pulmones propiamente dicho, ya hablemos de neumonía, antes de eso, lo que la persona va a tener va a ser una bronquitis. ¿Cómo se manifiesta una bronquitis? Principalmente es aquella persona que tiene tos y expectoración. O sea, ¿por qué? Porque sabemos que a nivel de los bronquios tenemos abundante cantidad, o sea, se produce abundante cantidad de moco. Entonces, cuando esté inflamado, esté infectado, va a haber gran producción de moco, ¿no? Por eso el paciente va a estar con tos, va a tener flemas, va a tener abundante tos y flemas amarillentas, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una bronquitis. Este paciente, tal vez no todo paciente que tiene tos y expectoración mucopurulenta, no todo paciente que tenga tos y expectoración mucopurulenta es neumonía. Antes de llegar a ser neumonía, va a pasar por un proceso de bronquitis. Entonces, les hablo esto porque es muy importante conocer que existe la bronquitis. Muchos directamente lo catalogamos como neumonía y no es así. La neumonía se produce cuando la infección afecta a los alvéolos, propiamente dicho, a los pulmones, ¿no? Ahí estamos hablando de neumonía. La única manera que tenemos de corroborar que algo sea realmente neumonía es a través de una radiografía. Acá tenemos una imagen radiopaca
en la base del pulmón derecho, ¿no? A eso le llamamos una neumonía, ¿no? Entonces, la neumonía está producida por Streptococcus pneumoniae. ¿Qué son los estreptococos? Son cocos gram positivos, ¿no? Son cocos gram positivos, ¿no? Entonces tienen una capa de péptidoglicano gruesa. ¿Qué más son los Streptococcus pneumoniae? Obviamente hemos dicho que se tiñen de color violeta, ¿no? Los Streptococcus pneumoniae, como estamos viendo acá, son gram positivos, ¿no? Y el neumonía, estamos viendo acá, Streptococcus pneumoniae. Vamos a ver. El Streptococcus pneumoniae, si seguimos esta tablita que se les va a entregar, obviamente, estas diapositivas, el Streptococcus pneumoniae son cocos alfa hemolíticos, o sea, producen hemólisis, ¿no? Son Streptococos alfa hemolíticos. Los Streptococcus pneumoniae son cocos gram positivos en forma de estreptococos y son alfa hemolíticos, ¿no? Ahí tenemos al Streptococcus pneumoniae, ¿no? Muy bien. Entonces, el Streptococcus pneumoniae va a producir la neumonía. Perfecto. Entonces, ya hemos dicho que las quinolonas, las de primera generación, no vamos a hablar porque no hay en el mercado. Las de segunda generación hemos dicho que son el ciprofloxacino y el norfloxacino. Pero hemos dicho que el ciprofloxacino y norfloxacino, que pertenecen a la segunda generación, son principalmente para bacilos gram negativos. Un ejemplo claro que hemos visto de bacilos gram negativos era la Escherichia coli, que producía infección urinaria. Entonces, la neumonía no está producida por bacilos gram negativos, está producida por cocos gram positivos. ¿Qué medicamento era bueno para los cocos gram positivos? ¿Qué medicamento es bueno para los cocos gram positivos? Las quinolonas de tercera generación, en este caso el levofloxacino, ¿sí? Entonces, es por eso que hoy en día está de moda en los hospitales realizar el tratamiento con intrahospitalario con levofloxacino, ¿sí? Realizar el tratamiento intrahospitalario con levofloxacino, ¿sí? El levofloxacino va a pegar muy bien a los cocos gram positivos, en este caso el Streptococcus pneumoniae. Es por eso que se utiliza hoy en día en los hospitales levofloxacino para hacer tratamientos de neumonía, ¿no? Para hacer tratamientos de neumonía. Es muy importante el levofloxacino para hacer tratamientos de neumonía. ¿A qué pertenece el levofloxacino? A las de tercera generación. Entonces, ustedes saben que norfloxacino, ciprofloxacino son de segunda generación, principalmente para bacilos gram negativos. El levofloxacino para cocos gram positivos, en este caso, el Streptococcus pneumoniae, ¿no? El Streptococcus pneumoniae. Entonces, realmente es muy bueno el levofloxacino para las neumonías. ¿Será el único medicamento con el cual podemos tratar neumonías? Hay otros medicamentos, por ejemplo, podemos utilizar ampicilina sulbactam, que vamos a llevar a la siguiente clase, o podemos utilizar ceftriaxona, que también vamos a hablar en otra clase, etcétera, ¿no? Pero el levofloxacino es una opción terapéutica válida para tratar las neumonías, ¿no? Entonces, levofloxacino. Muy bien. ¿Cómo damos el levofloxacino? El levofloxacino se puede dar 750 miligramos en pacientes internados por día, ¿sí? El levofloxacino se puede dar, acá vamos a ver, vamos a colocar. ¿Cómo damos el levofloxacino? De la siguiente manera. Levofloxacino 750 miligramos por día, ¿sí? Es solamente una dosis, es monodosis, día. Si el paciente está hospitalizado por 10 a 14 días, ¿sí? Por 10 a 14 días.
Entonces, levofloxacino, 750 miligramos día por 10 a 14 días, ¿sí? Por 10 a 14 días. En este caso estamos hablando de las quinolonas. Serán, yo puedo tratar el levofloxacino endovenoso, ¿sí? Yo puedo tratar con pastillas una neumonía y podría hacer la prueba en personas jóvenes como ustedes, que son pacientes jóvenes, no tienen no están inmunocomprometidos, no tienen otra enfermedad. Les podría dar amoxicilina más ácido clavulámico. Sí les podría dar amoxicilina más ácido clavulámico a ustedes porque tienen las defensas conservadas, etcétera, ¿no? Entonces sí se podría dar de esa manera. Eh, no es la única opción, les dije, el levofloxacino. Se puede dar yo les puedo dar amoxicilina más ácido clavulámico en comprimidos para tratar una neumonía siempre y cuando sean personas jóvenes con buenas defensas. Ahora, si no, necesariamente tienen que internarse y recibir tratamientos endovenosos. Una opción terapéutica es el levofloxacino endovenoso, 750 miligramos día por 10 a 14 días. ¿Por qué? Porque hemos dicho que pertenece a una penicilina de tercera generación y las penicilinas de tercera generación generalmente actúan sobre cocos gram positivos, ¿sí? Bien, entonces hemos hablado de levofloxacino, ¿sí? ¿Puedo tratar alguna otra enfermedad con quinolonas? ¿Puedo tratar alguna otra enfermedad con quinolonas? Sí, otra enfermedad frecuente son las diarreas, ¿sí? Otra enfermedad frecuente son las diarreas. Las diarreas también se pueden tratar con quinolonas, en este caso con ciprofloxacino. ¿Por qué? Porque las diarreas también están producidas por bacilos gram negativos. ¿Cuál será esa diarrea más frecuente? La Escherichia coli, la bacteria más frecuente, la Escherichia coli. Tenemos que recordar que hay diarreas virales y hay diarreas bacterianas. Las diarreas virales son aquellas diarreas que son la mayoría de las diarreas están causadas por virus. ¿Cuáles serían esas? Aquellas diarreas que se producen después de una parrillada, seguramente muchas personas, seguramente muchos, posterior al posterior a los carnavales, han comido una parrillada, han ido a algún lugar a comer algo, entonces han comido alguna comida de dudosa procedencia, etcétera, y por ahí no estaba muy bien conservada. Entonces, ¿qué le va a pasar a esa persona? Al día siguiente, esa persona está con deposiciones líquidas, ¿no? Está con, no sé, o en la misma noche o al día siguiente el paciente ya comienza a tener diarrea, deposiciones líquidas, 4, 5, 6 veces por día. Pero esas diarreas virales son autolimitadas, les dura 48, 24 hasta 72 horas, ¿no? La mayoría un día está con una diarrea y al día siguiente desaparece, ¿no? O 2 días, ¿no? Con la diarrea y desaparece. Entonces, generalmente son diarreas virales, en el cual la persona, el paciente, va a trabajar, está constantemente entrando al baño, pero está trabajando, no tiene mucho compromiso del estado general. En cambio, aquellas diarreas bacterianas son aquellas en las cuales la persona o el paciente va varias veces al 6, 5, 6, 7 veces al baño, pero aparte está con fiebre, ¿sí? Puede tener registros febriles ese paciente, puede tener diarrea, fiebre, va a tener cólicos intestinales, le va a doler el abdomen, va a tener cólicos porque constantemente los intestinos están contrayendo, etcétera, y va a tener, y frecuentemente estas diarreas bacterianas también en algunas ocasiones se puede acompañar
con hilos de sangre, ¿sí? O sea, aparte pueden tener hilos de sangre en la materia fecal. Entonces, eso ya no es una diarrea viral. Ahí estamos hablando de una diarrea bacteriana. ¿Cuál es el agente causal más frecuente de las diarreas bacterianas? Como les dije, la Escherichia coli. A grandes términos, la Escherichia coli hay varios tipos, ¿no? La enteropatógena, la enteroinvasiva, la enterohemorrágica, la enteroagregativa y la enterotoxigénica, ¿no? Entonces, esta Escherichia coli sí va a traer problemas proliferan y cuando proliferan y cuando proliferan y lo tienen ahí, ¿entienden? Entonces, va a traer problemas esta Escherichia coli, ¿no? Entonces, esta Escherichia coli, ¿y cuál va a ser el tratamiento? Necesariamente para este tipo de diarreas se tiene que consumir antibióticos, ¿no? Si es una diarrea viral, si tiene las características de una diarrea viral, no va a ser necesario el tratamiento con antibióticos, es autolimitado. Obviamente nos tenemos que hidratar, etcétera, pero más de eso, no. En cambio, si ya es una diarrea bacteriana y tiene esas características que acabamos de mencionar, entonces necesariamente se tiene que usar antibióticos, ¿no? Se tiene que usar antibióticos. Y les voy a mostrar un algoritmo de cómo se debe realizar la detección de las diarreas, ¿no? Bien, entonces, fíjense acá. Ya, entonces, un paciente que tiene diarrea aguda, ¿cuánto tiempo dura una diarrea aguda? Una diarrea aguda dura menor a 30 días, ¿sí? Entonces, algunos consideran diarrea subaguda, aquellas que duran mayor a 15 días, pero aquellos que tienen diarrea tenemos que hacer una buena anamnesis y exploración física, ¿sí? Tenemos que saber de clínica, tenemos que hacer anamnesis y exploración física. Entonces, si el paciente tiene las características de diarrea que les dije, tiene fiebre, tiene dolor abdominal, tiene hilos de sangre en la materia fecal, aparte tiene compromiso de estado general, náuseas, o sea, ese paciente va a estar muy comprometido, ¿sí? Lo podemos catalogar en diarrea leve, diarrea moderada o diarrea intensa, ¿sí? Diarrea leve, diarrea moderada o diarrea intensa. Obviamente a todos les vamos a dar líquidos, a todos los pacientes que tengan diarrea leve, moderada o intensa, siempre le tenemos que dar líquidos, ¿no? Es muy importante. Ahora, si esta diarrea, como les dije, tiene fiebre, tiene heces sanguinolentas, aparte tiene leucocitos tiene leucocitos en la materia fecal o están elevados los leucocitos, los glóbulos blancos en la sangre. Si el paciente es anciano, entonces tenemos que pensar que podemos darle un antidiarreico, tenemos que darle un tratamiento con antibióticos. Por eso, a estos pacientes que tienen estas características de si es anciano, tiene fiebre, heces sanguinolentas, no deberíamos dar loperamida. Ustedes saben que un tratamiento para la diarrea es la loperamida. Pero si un paciente tiene, la loperamida puede ser bueno para un paciente que tiene diarrea viral, perfecto. Pero si estamos considerando que un paciente tiene diarrea bacteriana, no vamos a dar loperamida, ¿sí? No vamos a dar loperamida. En este caso, tenemos que dar antibiótico, ¿sí? Tenemos que dar antibiótico. ¿Qué antibiótico? Tenemos que dar ciprofloxacino, 500 miligramos, igual. No tenemos que dar loperamida en los pacientes que tienen fiebre, heces sanguinolentas, dolor abdominal, no tenemos que dar loperamida, ¿sí? Pero, ¿qué podemos dar? Podemos dar ciprofloxacino, ¿sí? Podemos dar ciprofloxacino en estos pacientes de 3 a 7 días, ¿sí? Podemos dar ciprofloxacino de 3 a 7 días. Siempre que tengamos un paciente con diarrea, siempre que tengamos un paciente con diarrea, tal vez sea bueno
realizar un coprocultivo, cultivo de materia fecal para ver qué bacteria es la que está presente en esa diarrea o está produciendo la diarrea. Generalmente, como les dije, en la mayoría de las situaciones va a ser la Escherichia coli, en la mayoría de las situaciones, ¿sí? Pero si por alguna situación no nos va no nos va bien con ciprofloxacino, puede ser que el cultivo nos oriente bastante qué antibiótico darle a este paciente que no está respondiendo bien al ciprofloxacino y estamos considerando que es una diarrea bacteriana, ¿sí? Entonces, nuevamente les digo, hay que tener mucho cuidado. ¿En qué pacientes tenemos que tener mucho cuidado? Tenemos que tener mucho cuidado en los pacientes que les dije que son ancianos, pacientes con diarrea que son ancianos, pacientes con diarrea que tienen algún inmunocompromiso, por ejemplo, VIH, pacientes que tienen fiebre, pacientes que tienen deposiciones sanguinolentas o tienen compromiso del estado general, tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Pero si es un paciente de la edad de ustedes que, no sé, me dice, ayer fui a una parrillada, me invitaron a una comida y hoy día estoy con diarrea. ¿Yo le daría antibiótico a ese paciente? No, porque no tiene fiebre, no me dijo que tiene deposiciones sanguinolentas, no se está quejando de cólicos intestinales, lo que tiene es diarrea. Bueno, yo le voy a decir, bueno, hidratate, consumí sales de rehidratación oral y lo más probable es que en 2 días, mañana o pasado, desaparezca tu diarrea. Si no desaparece la diarrea y al contrario empeora, tienes fiebre, tienes algunas deposiciones con sangre, te estás deshidratando, estás con mi compromiso, o sea, estás asténico, adinámico, o sea, no puedes levantarte de la cama o te cuesta, estás muy débil, y tendrá que estar pensando que si no es una diarrea bacteriana lo que está comenzando a tener, puede ser que al principio tenga una diarrea viral y después se continúe con una diarrea bacteriana. Entonces, tal vez en esa situación, darle ciprofloxacino a esta persona sería adecuado. Entonces, ¿qué hemos hablado? Hemos hablado de qué enfermedades yo puedo tratar con las quinolonas. Con las quinolonas puedo tratar infecciones urinarias, principalmente ciprofloxacino. Con las quinolonas puedo tratar neumonía, principalmente con el levofloxacino. Con las quinolonas puedo tratar diarreas, principalmente con ciprofloxacino, ¿sí? Entonces debemos recordar qué agente es el causante de tal enfermedad y en base a eso darle un tratamiento para esa bacteria, darle un tratamiento para ese tipo de enfermedad, ¿sí? Muy bien, entonces yo sé que muchos de ustedes están cuarto año, tercer año, creo que ya han llevado, los que están en cuarto año han llevado de farmacología y todo. Esto más o menos es para orientar, ¿sí? Este es un tipo de tratamiento. Todavía estamos en la primera clase, faltan 6 clases más. Inclusive si falta una más, una octava se va a dar, pero se dan cuenta que hemos aprendido bastante con las enfermedades más frecuentes, neumonías, infecciones urinarias, diarreas, o sea que se ha aprendido bastante, ¿sí? Entonces y no es la única opción terapéutica, vamos a hablar de más opciones terapéuticas en las siguientes clases. Pero por lo pronto ustedes tienen que recordarse Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, bronquitis, son cosas que tal vez para muchos es nuevo, que tienen que recordarse. Y esto les va a servir mucho para ustedes. Ya les dije que si hay estudiantes de tercer año, sería bueno, si hay estudiantes de tercer año, en realidad muchas veces esto es para los de quinto año, etcétera, pero ya los de quinto año tienen más o menos, están a un paso del internado, o sea, ya no tienen muchas opciones. Mientras más antes uno aprenda, ya sea en tercer, cuarto año, más antes uno vaya aprendiendo, va a tener más oportunidades de desenvolverse mejor más adelante, ¿sí? Porque estas enfermedades son las más frecuentes que van a ir viendo y como les dije, ya tienen que poco a poco ir metiendo mano, tienen que, o sea,
tienen que ya, si el paciente tiene esto, le voy a dar esto, si la persona tiene esto, le voy a dar esto, pero también podría darle esto. La verdad, esto no me parece que no es una diarrea bacteriana, es una diarrea viral. O sea, tenemos que comenzar a jugar con las probabilidades, ¿sí? Y comenzar a ver cuáles son los medicamentos más frecuentes y los menos frecuentes. No vale la pena aprender los medicamentos menos frecuentes porque no lo vamos a llevar, ¿sí? No lo vamos a llevar. O sea, no lo van a utilizar muchos. Entonces, no vale la pena mucho. Lo que van a utilizar frecuentemente es lo que estamos avanzando y es lo que frecuentemente lo van a utilizar. Bien, ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que les quedó ahí? Pueden ir haciéndolo. Algo relacionado a la materia, algo relacionado, no sé, una pregunta. Cualquier pregunta me lo pueden hacer, sino también en la siguiente clase lo pueden hacer y lo vamos a responder, ¿sí? Muchos me decían, me preguntaban, doctor, ¿y puedo tratar con amicacina una infección urinaria? Se puede tratar una infección con amicacina, pero no es lo más frecuentemente utilizado. Aparte, la amicacina es muy nefrotóxico, o sea, le va a producir daño renal. Hay que tener mucho cuidado con algunos otros antibióticos, ¿sí? La nitrofurantoína se puede dar. Sí se puede dar, pero no está indicado, o sea, está indicado más para tratamiento, tal vez para profilaxis de infecciones urinarias, ¿sí? Entonces, en este caso, no le da. A una embarazada le podría dar ciprofloxacino, tal vez a una embarazada le puede dar más un amoxicilina, ¿sí? Entonces, no les he hablado, hay otras alternativas terapéuticas, sí, como la amicacina, la nitrofurantoína, pero no les he hablado porque no es lo más frecuentemente utilizado. Por lo menos ustedes tienen que aprender el ABC del tratamiento que estamos llevando. En este momento estamos llevando el ABC del tratamiento. Una vez que aprendan el ABC del tratamiento, van a poder aprender el DEFG. Pero si no aprendemos el ABC, no vamos a poder aprender luego otras cosas. Entonces tenemos que aprender lo básico y lo más didáctico, ¿sí? Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo en la siguiente clase, ya los estaré comunicando. Cualquier duda, consulta, lo pueden hacer por WhatsApp, lo pueden hacer entre clase y espero que estén aprendiendo. Se dan cuenta que en una clase hemos aprendido bastante y faltan muchas clases más. Así que yo les recomiendo que, bueno, los que no están inscritos, que se inscriban, están a tiempo y aprovechen. Lo más importante de esto es que aprovechen, ¿sí? Aprovechen sus vacaciones, aprovechen las vacaciones. Todos los días hay que aprender. Yo supongo que en sus casas están estudiando 4 horas, 6 horas por día, 7 horas, etcétera, ¿no? Están estudiando bastante, ¿sí? Porque nunca hay que dejar de aprender. Y qué mejor con una educación guiada, ¿sí? No hay que aprender así como, no hay que aprender cosas que no van a tener mucha importancia. A veces alguien que no tiene educación guiada aprende cosas que no son tan relevantes y el tiempo es oro, entonces hay que aprender cosas importantes. Listo, chicos, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao, Erika, nos vemos. Chao, Erika, Mamani. Hasta la próxima, doctor.